So, hemos escuchado el pasaje y lo vamos a leer en un ratito más. Pero antes de hacer eso, tengo una historia. Y Igido Montoya era el hijo del gran fabricante de espadas en la tierra medieval de los cuentos de hadas. Un día un hombre con 6 dedos le encargó una espada a su padre. Y para abreviar la historia, resultó una que no tenía igualdad. Y para hacer una historia más corta, este hombre de 6 dedos era un mentiroso y terminó matando al hijo de Iñigo. El joven Iñigo retó el duelo al hombre de 6 dedos y él le dejó una cicatriz en las mejillas y desde ese momento Iñigo tuvo una misión en la vida: encontrar a ese hombre de 6 dedos y tomar venganza de la muerte de su padre. Iñigo estudió todo tipo de enigma para cómo llegaba el momento de que estuviera preparado. Él sabía exactamente lo que él diría cuando lo encontrara a este hombre de los 6 dedos. Voy a poner pausa a esta historia en este momento. Antes de decir la línea infame de Iñigo, quiero ser claro: no apruebo la violencia ni la venganza. No vayas o hagas lo que hizo Iñigo. Además, esto es un cuento de hadas. Volvamos a la historia entonces ahora y nos cuenta cómo somos como la humanidad. También, si estás interesado, puedes revisar las redes sociales de la iglesia y ver una entrevista acerca de Iñigo. Regresamos a la historia. Cuando Iñigo encuentra al hombre de 6 dedos, él sabía lo que iba a decir y le dice hola. Este es como en español, ¿verdad? Es inglés, pero con un acento raro en español. Y si alguno de ustedes ha visto esta película, ya saben, a lo mejor va a estar pensando en esta línea si es que ya la han visto. Hola, mi nombre es Inigo Montoya. Tú mataste a mi padre. Prepárate para morir. Esa es a lo mejor lo más raro que se ha dicho, ¿verdad? Literatura aquí en la iglesia. Inigo es un niño que tiene trauma y ese trauma le dio una misión. Ese trauma le dio también mucho dolor. Así que él trató ese dolor con alcohol y demasiado alcohol le desviaba de su misión hasta que un día un mercenario llamado Vicini lo encuentra en el bosque y Vicini anda buscando ladrones y contrataba a las personas porque él sabía la reputación y sabía, ¿verdad?, que podía buscar personas que eran mercenarios. Y entonces él habla con Añigo y le da trabajo, ¿verdad? Y esto permite que él encuentre al hombre de los 6 dedos. Un día los tres ellos se separan y como esto es un poco de la historia, un poco desaparece aquí y después vuelve a aparecer borracho y esperando, ¿verdad?, la escena, esperando a Vicini, perdón, porque Vicini le había dicho, si un trabajo sale mal, vuelve al principio. Y aquí es donde conseguimos el trabajo, así que volví al principio y me quedo aquí hasta que Vicini regrese. Así que es donde él encontró el trabajo, ¿verdad? La semana pasada celebramos la Pascua juntos. Vamos a regresar a ese momento. En el libro de Juan, que estuvimos esta mañana, Jesús, después de que la Pascua pasó, fue arrestado, fue asesinado y los discípulos se escondieron para que no los mataran a ellos.
Entonces la tumba estaba vacía. Jesús se les apareció a los discípulos y eso nos confunde, es maravilloso, es extraño que muchos no pueden, Tomás no creía hasta que pudieron tocarlo, ¿verdad? Entonces, días después de la resurrección, en la historia de hoy, pasó después de esto. Y ha pasado ya tanto tiempo que los discípulos necesitan hacer algo que hacer. Han estado en gira con Jesús durante 3 años y siempre Él ha proveído para ellos de alguna manera. Ahora tienen que proveer para sí mismos. Entonces vuelven al principio. Hacen lo que ellos saben hacer, pescar. Entonces aquí está la historia. Juan 21 del 1 al 14. Después de esto, Jesús se apareció de nuevo a los discípulos junto al lago de Tiberias. Sucedió de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, al que apodaban el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Me voy a pescar, dijo Simón Pedro. Nos vamos contigo, contestaron ellos. Salieron pues de allí y se embarcaron. En esa noche no pescaron nada. Al despertar el alba, Jesús se hizo presente en la orilla, pero los discípulos no se dieron cuenta que era él. Muchachos, ¿no tienen algo de comer?, les preguntó Jesús. No respondieron ellos. Tiren la red a la derecha de la barca y pescarán algo. Así lo hicieron y era tal la cantidad de pescados que ya no podían sacar la red. Es el Señor, dijo a Pedro, el discípulo a quien Jesús amaba. Tan pronto como Simón Pedro le oyó decir es el Señor, se puso la ropa, pues estaba semidesnudo, y se tiró al agua. Los otros discípulos le siguieron en el arca arrastrando la red hacia la llena de pescados, pues estaban en escasos 100 metros de la orilla. Al desembarcar vieron unas brasas con un pescado encima y un pan. Traigan algunos de los pescados que acaban de sacar, les dijo Jesús. Simón Pedro subió al bordo, arrastró hasta la orilla la red, y cual estaba llena de pescados de buen tamaño. Eran 153, pero a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Vengan a desayunar, les dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle, ¿quién eres tú? ¿Por qué sabías que era el Señor? Jesús se acercó, tomó el pan y le dio a ellos, e hizo lo mismo con el pescado. Esto fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de haber resucitado. Palabra de Cristo. Y aquí es donde nosotros tenemos el trabajo después del principio, ¿verdad? Regresamos al principio. Los discípulos regresaron a lo que ellos saben hacer, lo que han sido entrenados antes de Jesús. Y estos eran pescadores. Iban a pescar en la noche porque es la mejor manera de ir a pescar. Y después, como estaban escondiéndose, entonces ellos hicieron buenas decisiones como pescadores. Estuvieron ahí toda la noche, no recibieron nada. La ocupación más reciente era de seguir a Jesús. Y sabían que eso los podía matar, y ahora esa ocupación ya no la podían tener. Me imagino que mientras están ahí lo único que ven es Galilea, y los discípulos a lo mejor se estaban sintiendo que no podían hacer algo. Y también en esa oscuridad, ¿verdad? Y los discípulos estaban viendo y dándose cuenta de esa realidad que estaba pasando. Y entonces
esa voz que le llama, ¿verdad? De la orilla, que ellos no reconocen, pero las palabras que dicen son una expresión de amor, de cuidado en este momento oscuro, ¿verdad? Y esa voz, ¿verdad? Les ofrece alguna pesca, consejo de una pesca ridícula, ¿verdad? Los discípulos desesperados siguen el consejo y ocurre un milagro. Juan nombra la voz con la voz de Jesús, luego dice, es Jesús, es el Señor. Luego Pedro, ¿verdad? Se viste y vuelve a decir, y es uno se pregunta, ¿verdad? ¿Por qué se está vistiendo? Se pone su ropa y a veces es una pregunta de cultura, ¿verdad? Y cuando llega allí a la orilla, Jesús tiene pan, tiene pescado y dice, ¿de dónde salió esto? Es un milagro. ¿Y dónde está lo que los discípulos agarraron? No sabemos, ¿verdad? Es un milagro todo esto que pasó. Y mientras estamos hablando de pescados, a lo mejor te va a dar hambre. Hable con Nico, con Josiah después, dice, después de esta reunión. Jesús aquí en este momento hace que el pescado aparezca después de que toda la noche las redes no se llenaron de nada, ¿verdad? Y siendo los discípulos, ¿verdad? Excelentes en la pesca, no habían pescado nada. Pero tenían unas redes que podían tener todos estos pescados. Entonces Jesús hizo un milagro una vez más. Y invita a los discípulos a que vengan al proceso de este milagro. Que pueda tener unas redes pero fuertes, ¿verdad? Los pescados estaban ahí. Las redes proveyó que los discípulos pudieran sacar y tener esa estructura de sacar todos esos pescados para que ese milagro pudiera suceder. So, lo lleva, ¿verdad?, a la orilla y Jesús ya tenía la mesa preparada en alguna manera. Y los discípulos empiezan a recordar y a revivir lo que había cambiado en 3 años desde que ellos empezaron a seguir a Jesús. Los discípulos vuelven al principio. Jesús los llama desde la orilla y ellos recuerdan ese primer llamado. Ellos comen con Jesús otra vez. Han comido innumerablemente comidas con Jesús. Y en ese momento, ese sentimiento de consuelo, de ser familiar, ¿verdad? Los llena. Hay pan, hay pescado, hay abundancia. Y tal vez recuerdan algún otro momento cuando Jesús los reunió con una multitud y Jesús los alimentó con pan y pescado y había abundancia. Él rompe el pan, quiebra el pan, ¿verdad? Y la memoria de la Pascua, ¿verdad? De la fiesta de Pascua hace por esa Semana Santa de que ellos recuerdan. Pedro se encuentra con Jesús en el fuego del carbón y el único otro lugar en el libro de Juan que explica, dice fuego de carbón, es el fuego de Pedro que está alrededor en el momento que Pedro niega a Jesús 3 veces. Los recuerdos, ¿verdad?, de su fracaso, de su decepción, están también allí durante ese fuego. Jesús hace un milagro y les proporciona pescado a sus discípulos. Y esta vez, en vez de solamente estar viendo y solo estar ahí como testigos, ellos son participantes. Y me puedo imaginar un poquito acerca de que también ellos fueron testigos, ¿verdad? Porque hablaron, comieron y estuvieron ahí, sintieron el viento del Espíritu Santo con ellos. Los discípulos estaban allí, ¿verdad?, cuando en primer lugar Jesús los llamó y estaban ahí con la realidad de que todo había cambiado desde la primera vez que Jesús los llamó y estaban encontrando energía para los cambios que a lo mejor iban a venir y tal vez también para todo el mundo, no solamente para ellos. Entonces, si nosotros regresamos al principio,
¿Dónde es eso para ti? Te invito a que hagas una reflexión. ¿A dónde está el lugar donde Dios te llamó y trajo tu atención a tu vida? Fue diferente a partir de ese momento. Fue un lugar específico, un momento en tu mente, una realidad, una presencia, un sentimiento, una acción. ¿Qué es lo que te hace recordar de ese momento que es mucho más grande que lo que tú eres? Entonces, si pensamos un poquito, ¿verdad? Y hacemos que nuestra mente piense y nuestro sentimiento, vamos, lleguemos otra vez a la presencia de Dios y reflexionemos en estas preguntas. ¿Dónde Dios agarró mi vida de nuevo y mi atención? Recuerda, ¿quién eras tú antes? ¿A dónde Dios te ha llevado desde ese momento para ahora? ¿Cómo Dios te ha cambiado? ¿Cómo Dios te ha moldeado? ¿Y te reconoces a ti mismo? ¿Cuáles son algunas de las acciones, los milagros que Dios te ha invitado a ti a ver o a tener? Puedes seguir pensando en eso, pero si no estás seguro si o cuándo fue que Jesús capturó tu vida, para algunos de nosotros tal vez fue un momento específico, para algunos de nosotros tal vez fue una serie de eventos, para algunos de nosotros tal vez fue elegir ser obediente al camino de Jesús. Y para algunos de nosotros ser donde quiera que vaya ese camino, una larga obediencia en ir siguiendo el camino de Dios en una dirección correcta a Jesús. Creo que es un buen título para un libro. Creo que aquí en la historia tenemos que recordar que lo que pasó con Jesús y los discípulos mientras desayunaban en la playa. Y creo que es una buena palabra para nosotros recordar. Recordar lo que pasó cuando comenzaste tú con Jesús. Recuerda cómo esa relación era entonces. Y también date cuenta la diferencia en ti mismo y en los milagros que Dios te ha invitado a tener. Deja que todo eso desde entonces y esa apreciación, esa gratitud que tú tienes, te vuelva a llamar a seguir a Jesús de nuevo. Que te vuelva a llamar a recordar lo que Jesús quiere de ti. Regresa al principio. Regresa y escucha el llamado de Dios. Y recuerda esos momentos cuando tú tenías con Jesús, esas memorias que tú tuviste con Él. Y encuentra una vez más ese llamado que tú tienes para tu futuro.